¿cierto? Entonces ustedes han entregado un ejercicio de preescritura que básicamente no era que me entregaran el ensayo, es decir, no les había pedido ya la escritura del ensayo, sino un ejercicio previo, si le pudieran llamar borrador o antesala, un ejercicio de preescritura en el que ustedes definieran qué iban a hacer en un ensayo final que vendría a ser el trabajo final de este primer corte. Entonces, el trabajo anterior lo que buscaba era reconocer esa pregunta que ustedes querían enfocarse a partir de una tesis con la cual iban a responder esa pregunta y los principales argumentos o enfoques que ustedes iban a tener para ir dándole respuesta a estas observaciones. Asimismo, los subargumentos que vendrán siendo esos argumentos o ideas que definen o estructuran ese ejercicio de la argumentación o del argumento principal y los contraargumentos que son reconocidos como esas ideas que van en contra de lo que estamos diciendo, pero que luego le damos respuesta o las debatimos cuando hacemos el ejercicio de refutación. Entonces, aquí lo único que estábamos planteando era encontrar cuáles podrían ser esos argumentos y plantearlos así sin más, sin una relación, digamos, escrita o una interconexión entre una cosa y la otra. Lo único que queríamos era evidenciar cuáles podrían ser los principales argumentos del texto para poderle dar respuesta a esa pregunta y fundamentar esa tesis que hemos venido presentando. Ahora, vamos a revisar hoy, por el contrario, la estructura de un texto argumentativo. Ustedes seguramente esto vieron el semestre pasado en estricto el tema del ensayo. Lo que quiero es que veamos la estructura de un texto argumentativo en su definición un poco más académica, más rigurosa, más crítica, y tiene que ver con que no solamente los ensayos, las reseñas críticas, las relatorías, los textos de opinión, en fin, son esos que se caracterizan, como lo dijimos en la clase anterior, por presentar una postura, es decir, porque asumen, el autor asume una postura principal que enfoca o que da esas líneas para el desarrollo de una idea y del convencimiento de una idea hacia una persona. Entonces, tenemos que las partes que nosotros encontramos dentro de un texto argumentativo serían tres: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Vamos a tratar de revisar en detalle cada una de estas partes para saber cómo se escriben esas partes, revisar algunos ejemplos de cómo se pueden construir esas partes y que se quede en evidencia cómo es o qué es lo que se espera de un ensayo, de un texto argumentativo a partir de estas orientaciones. Creo que esto les va a ayudar no solamente para que entreguen el trabajo final de este primer corte, que es para la próxima semana, sino también para el desarrollo de su experiencia académica en la universidad. Es decir, cuando les pidan hacer un escrito argumentativo, que ustedes sepan qué es lo que les están pidiendo. Defender la postura personal que ustedes tienen frente a una temática. Si a ustedes les dicen, vamos a escribir, no sé, en una materia sobre macroeconomía, quiero que escriban acerca de la política monetaria de Colombia y que nos den su punto de vista. El punto de vista es que usted encuentre una tesis que va a defender, que va a argumentar y va a decir, la política monetaria en Colombia no es la mejor en comparación con las de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Panamá es esto, porque en Brasil es esto, porque en Argentina tenemos esto, XXX. Y todas esas cuestiones argumentan o construyen lo que se está diciendo en términos de defender una idea. Cuando les pidan incluso en un parcial, una pregunta abierta, argumente la razón por la cual XXX. Y usted lo que va a hacer es tratar de encontrar una idea principal que va a argumentar, es decir, en la que va a encontrar unas premisas que le van a permitir construir una conclusión general. Y esa es la idea de la argumentación, que usted proponga, defienda su postura, ya no solo como opinión, como meramente opinión, y aquí vamos a ver qué tipos de argumentos hay para no usar los mismos siempre, eh, pero ya no solo qué tipo, o sea, como la opinión, mi opinión acerca de eso es que deberían hacerse así, y basado en esa opinión organizar unos argumentos que den fuerza a esa idea o a esa tesis
y que no sea simplemente una expresión de opinión, sino un argumento con peso, con rigurosidad y que pretende ser, digamos, creíble o que tenga credibilidad. ¿Listo? En cualquier momento, si surge alguna pregunta, me gustaría que la lanzaran. No quiero tener como un espacio específico de preguntas, sino si van saliendo, las van haciendo para que salgamos de este tema y lo hagamos bien. Listo. Entonces, vamos a empezar por la introducción. Aquí con el tema de la introducción, yo siempre me he encontrado en algunos textos algunas ideas un poco generales. La introducción no es para generalizar. Y eso es súper importante. Cuando me refiero a ideas generales, a qué me refiero? Ideas como al inicio de la humanidad hemos encontrado que tales y tales y tales. O esto es un tema tan importantísimo para la sociedad. O queremos descubrir cómo o sea, son frases, ideas con las que a veces empiezan las introducciones que no tienen nada que ver con el texto y que lo que están haciendo es ampliar la visión del texto en un punto en el que el texto ni siquiera quiere trabajar esas temáticas. A nadie le interesa el interés mundial, a nadie le interesa las soluciones a las problemáticas del país en términos si el tema es acerca de eso. Lo que queremos es concentrarnos específicamente en qué es lo que se está trabajando en el texto y no abrir, digamos, el texto con ideas o frases generalizadoras. No hagan eso porque lo que hace es que el texto se vuelve, digamos, un poco amplio al inicio y entonces pierde esa idea de ser concreto, de tener una tesis fija y que nos deje ver cuál es la postura del autor. ¿Cómo es la introducción entonces de un texto argumentativo o cómo se podría construir? Hay tres maneras que yo sugiero para la construcción de una introducción. Una introducción con una narración en la que ustedes puedan narrar una historia, un acontecimiento, un hecho personal o un hecho, no tiene que ser un hecho personal anecdótico, pero sí puede ser un hecho o un acontecimiento que refleje la temática que se está viviendo. Puede ser una introducción conceptual, que es básicamente definir la temática bajo la cual estamos hablando. Si, por ejemplo, nos están hablando acerca de el uso indiscriminado del alcohol, entonces vamos a definir cuál es ese uso indiscriminado, a qué nos referimos con ese uso indiscriminado. Si nos están pidiendo hablar acerca de la macroeconomía, entonces la introducción sería, se entiende por macroeconomía esto, esto y esto, como lo ha dicho fulanito y sultanito. Además de eso, o adicionalmente, fulanito y perencejito también han dicho esto, esto y esto. Es súper fundamental que ustedes puedan definir eso que están entendiendo en el texto, porque a veces puede darse el momento en el que quizás les hablen, pidan un ensayo sobre comunicación y ustedes den una definición de comunicación y hay tantas, digamos, definiciones de comunicación en el mundo que lo que queremos es concentrarnos en una específica y es la que el autor va a abordar. Entonces, una manera de introducir el texto o de iniciar el texto es definiendo eso que estamos desarrollando. Ojalá las definiciones no sean desde el diccionario de la Real Academia Española. Eso, digamos, se puede usar cuando se van a trabajar textos o temas en los que queremos revisar la raíz etimológica de una definición. Pero en un ensayo, utilizar el diccionario de la Real Academia Española, básicamente es decir que no hubo nadie más que pudiera definir eso, sino el diccionario. Entonces es importante que tengamos en cuenta que cuando vayamos a definir, usemos otro tipo de fuentes. Ahorita vamos a revisar dónde podemos consultar estas fuentes a las que yo me refiero. Y otro tema es la introducción con mención, es decir, mencionar casos, autores, a la idea un poco muy por encima de lo que se quiere trabajar. Esa es la manera como se iniciaría la introducción. Ahora, ¿qué además es la introducción? La introducción es la oportunidad de situar al lector frente a la temática que se va a tratar. Es decir, la introducción es como
página de portada, si se quisiera decir, de un texto, que nos va a permitir saber de qué va a tratar el texto. No es para hacer ideas generalizantes, ni para decir que la paz mundial la necesita Colombia, ni para decir que es tan interesante. Evítense esos juicios calificativos a sus textos. Es un tema interesante, es un tema importantísimo. Deberíamos analizarlo porque debe ser o se plantea como interesante para la sociedad. Esos calificativos hay que irlos sacando de la escritura. Entonces, la introducción nos sitúa o sitúa al que va a leer, eso es importante, frente a la temática que se va a tratar. Y aquí hay algo fundamental que yo siempre hablo cuando comentamos acerca de la introducción, y es que es una cosa es lo que está en la cabeza del autor y otra cosa es lo que está en la cabeza del lector. Por tanto, en un texto argumentativo, el autor no puede dar por sentado nada, es decir, no puede dar por sentado que el lector sabe de lo que está hablando, no puede dar por sentado que el lector conoce el término que está usando, no puede dar por sentado que el lector tiene el conocimiento que el autor tiene. Digamos, por consiguiente, el texto argumentativo debe ser tan desmenuzado, tan, digamos, profundo en términos de decir y explicar cada cosa, sin que nada quede en el aire. Si ustedes ponen un término que no está explicado, pues el lector va a tener la posibilidad de responderlo o de pensarlo como quiera. Y la idea del escrito argumentativo, como es persuadir y convencer, hay que meter al lector en un marco, ¿sí? Entonces usted como escritor o como autor lo que va a hacer es definir, tratar de delimitarle el marco al lector. Si ustedes le están hablando, por ejemplo, vamos a hacer un ensayo acerca de, no sé, de las ciencias sociales, el impacto de las ciencias sociales en la universidad. Una cosa así, hablando locuras. Pero usted en la introducción dice, aunque las ciencias sociales son abarcadas por no sé, la antropología, la sociología, la filosofía y la psicología, este escrito únicamente va a desarrollarse a partir de la comunicación social. Esa es una manera de delimitar al lector en términos de qué es lo que se va a tratar, ¿sí? No puedo resolver en un ensayo los problemas generales del mundo. Puedo desarrollar una idea. Es lo único que ustedes van a hacer, desarrollar una idea. Y para hacerlo hay que delimitar. Hay que delimitar lo más posible. Entonces, siempre en la introducción uno puede decir, este escrito o este presente ensayo persigue defender la idea de que esto es, o que las ciencias sociales, como en el caso de la comunicación social, han influido positivamente en la universidad. Y este estudio solamente se va a hacer a partir de la comunicación social. No pretende dar información de otras ciencias o otras disciplinas. Y de ahí de entrada, el lector tiene claridad de que no le van a hablar más de otra cosa, sino de eso. Ahora, debe haber una coherencia, por eso es importante la coherencia y la cohesión, pero vamos a verlo más adelante. Debe haber una coherencia entre lo que dijimos en la introducción y el desarrollo del texto como tal. Aquí todo claro, ¿me siguen ahí? ¿Las ideas están claras? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, si en algún punto ven que eso está enredado, me dicen y paramos. Bien, la introducción engancha al lector y es como la manera de captar la atención de la persona que va a leer. De entrada, uno cuando lee la introducción reconoce si va a valer la pena la lectura o no. Y se los digo como docente que me toca leer cualquier cantidad de trabajos que ustedes entregan o otros estudiantes, etcétera. De entrada uno sabe cuando, como docente, con la introducción, si el texto va a merecer la pena leerlo, si va a tener un buen desarrollo, y eso es súper importante. Y ahora, hay algo fundamental que quizás no tenía previsto para la clase, pero que quiero decirlo aprovechando la coyuntura de que ustedes trabajan en grupos, y es cuando hacen textos en grupos. ¿Qué pasa a veces con los textos en grupo? Entonces cogen, fulanito hace la introducción, Juanita hace el desarrollo y Pedrito hace la conclusión y van y pegan eso y es una cosa absurda, es decir, la lectura de eso es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Distinto es
que si el grupo se reúne, piensa, encuentra las ideas juntos y van escribiendo, alguien va llevando la escritura y otros van llevando la corrección, oye, mejor debería ir esto así o esto otro, o vamos a juntarnos a escribir todos juntos, eso es diferente. Y uno como docente se da cuenta en un texto grupal cuando el texto fue dividido, cuando alguien está escribiendo y cuando sigue la otra persona. Porque hay una cosa que se llama estilo y redacción y no todas las personas tienen el mismo estilo y la misma redacción. Entonces, fundamental que cuando entreguen el ensayo sea un escrito por el grupo. Cuando ustedes van a entregar, cuando ustedes ven trabajos, libros o artículos digamos, por autores que son un grupo, no es que fulanito, ay, profe, es que fulanito escribió la primera parte y Juanito escribió la segunda, no. La idea del grupo es, vamos a pensarnos también la idea que vamos a escribir juntos todo. Y eso, por supuesto, es vital, sobre todo los que están trabajando en grupo, porque, pues, digamos, dos personas piensan más que una. Una persona, pues, define y hace su trabajo y no hay ningún problema. Pero tres personas, dos personas, van a tener un desarrollo de pensamiento un poco más amplio. Por eso, en las personas que están en grupo, espero que el trabajo sea basado en que hay tres personas en un grupo. Lo otro es que cuando se está escribiendo en un grupo, se escribe en plural. Nosotros hemos pensado, hemos definido, y fíjense que yo me doy cuenta, por una de las razones, y estoy aquí echando el agua a los profesores, pero no importa, una de las razones por las cuales uno se da cuenta cuando en un trabajo grupal ha sido dividido es porque empiezan a hablar en primera persona. Considero que esto debe tenerse en cuenta y el grupo y el trabajo es de tres personas. ¿Por qué consideras tú si están trabajando tres personas? Consideramos, debería ser la forma correcta, consideramos que debe tenerse en cuenta esto por esto, este y esta razón. Entonces es importante que ustedes vayan teniendo también presente esas ideas que les estoy indicando. Ahora, la introducción presenta el contexto de lo que se va a abordar. ¿Qué significa el contexto? Son esos lugares, esas realidades, esas costumbres, culturas, lo que encierra todo el tema. Entonces, si por ejemplo, les quiero hablar acerca, vamos a hacer un ensayo acerca de la política pública en el municipio de Soledad. ¿Sí? Entonces, la introducción va a servir para contextualizar al lector de eso de Soledad, ¿qué es? ¿Dónde queda? ¿Cuál es como la importancia de por qué estamos hablando de eso? Contextualizar el lugar o las personas, los actores, todas las temáticas que están involucradas en el tema que se va a tratar. Si ustedes van a hablar acerca de los, no sé, de los agujeros negros, entonces contextualizar eso de dónde viene esa idea, por qué se ha dado, todas esas, un poco dar como el background, el panorama general de lo que ha venido dándose en ese término o en esa temática. ¿Listo? Además de esto, de situar al lector, de plantear la temática, la introducción también plantea el problema que va a tratar el texto. ¿Sí? Y básicamente es decir, ya que el municipio de Soledad es uno de los más importantes de Colombia por esto, esto y esto, se ha evidenciado que han habido robos y corrupción y es por esto que el ensayo pretende responder a la pregunta de por qué sucede este tipo de cuestiones en el municipio de Soledad o cuáles serían las razones por las cuales el municipio de Soledad es un municipio presto para la corrupción o digamos, vulnerable para temas de corrupción. Entonces, además de situar al lector de qué es del tema que se va a tratar, en este caso la corrupción, de situar el lugar del cual se está hablando, en este caso Soledad, de enganchar a la persona con la importancia de la realidad de este tema, se habla acerca de la problemática. Y a partir del problema surge la pregunta. A partir puede que no sea un tema problemático, ahí también hay que hacer énfasis, pero a partir de ese problema o del grueso de lo que usted va a responder, surge la pregunta. Y la pregunta, después de la pregunta, de entrada llega a la tesis. Ahora, hay formas de introducir la tesis. Uno la puede poner en la introducción o al inicio del desarrollo. Ustedes lo pueden, digamos, defender la forma en la que quieran. Es más, a veces la conclusión, hay gente que la ubica en la introducción. Esas son maneras de escribir, pero quiero que lo llevemos en la forma que lo estamos presentando acá. En la introducción finalizaría entonces dando la pregunta y diciendo,
el presente ensayo quisiera defender la idea o tiene como idea principal es ser tan claro que la tesis, a veces hay ensayos en los que la tesis no es clara tan explícita, pero ojalá en la medida de lo posible ustedes puedan ser siempre claros indicando cuál es la tesis. La tesis principal que quiere defender este ensayo es, o la idea principal, el argumento inicial o el argumento principal que busca responder a esta pregunta es esto, esto y esto. Y además, finalmente, la introducción dice cómo se va a desarrollar. Es decir, ¿qué va a hacer, qué van a hacer los autores para desarrollar esa idea? Hemos revisado algunas investigaciones en torno a la corrupción en el municipio de Soledad. Además de eso, se hicieron tantas entrevistas para identificar cómo ha sido ese desarrollo. Y después de eso se hizo una reflexión en torno a eso para garantizar la construcción de unos argumentos específicos. Entonces, quiero mostrarles brevemente. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? ¿O todo está claro? No, profe. Si me dicen que todo está claro, espero que sea tal cual el trabajo. ¿Listo? Si hay preguntas, ojalá hayan para que las podamos revisar. Fíjense, quiero mostrarles este texto. Es un artículo que estoy revisando para mi trabajo de tesis. Se llama Más allá del lenguaje sexista, actos comunicativos en las relaciones afectivos sexuales de los adolescentes. No nos vamos a detener en el resumen porque esta es una característica de otro tipo de textos que son los artículos o los artículos científicos que tienen que tener un resumen. Vamos a centrarnos en la introducción. ¿Sí? Entonces, identifiquemos cuál es la temática. Para ustedes, si leen este título, ¿cuál vendría siendo la temática? Las maneras en que demuestran los jóvenes sus sentimientos, ¿no? Estamos hablando del lenguaje, de comunicación y de relaciones afectivos sexuales en los adolescentes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se desarrolla el lenguaje o cuál es ese lenguaje que hay dentro de las relaciones afectivos sexuales de los adolescentes, los y las adolescentes? ¿Listo? Ese es el tema. Miren cómo empieza la introducción. Alguien que quiera leer por lo menos este párrafo nada más, no nos vamos a detener en todo. Voluntariamente. Profe, yo les pido una excusa de 15 minuticos. Lo que pasa es que estoy en cierre y estoy haciendo las cositas acá del trabajo. Yo 15 minuticos nada más le pido. Todo bien. Bien, ¿quién quisiera hacer la lectura de este párrafo solamente? Yo, profe. Dale. Introducción. La existencia de violencia de género en nuestra sociedad es una realidad frecuentemente visible a través de los medios de comunicación. Los datos en Europa sobre esta problemática así lo ejemplifican. España, por ejemplo, es una buena prueba de ello. En la encuesta más amplia sobre mujeres realizada en este país, elaborada por el Instituto de la Mujer, se muestra que cerca de un 9% de mujeres entre 18 y 29 años fueron maltratadas a lo largo del año 2006. Por otro lado, los últimos datos sobre víctimas muestran una realidad aún más grave porque el porcentaje de muertes en el grupo de edad de 18 a 30 años supone el 29% del total. Bien, ¿qué está haciendo la autora en o los autores, porque son varios, creo que son varios, sí, Oriol y Miranda, ¿qué están haciendo en este primer párrafo? Están abriendo como énfasis en lo que va a tratar la lectura y de los estudios que se han realizado y del por qué ellos van a tratar eso y se atreven a decir lo que van a decir, ya que hubo un estudio realizado que demuestra eso. Exacto. Además de eso que acabas de decir, está delimitando el tema aquí arriba, está dando un contexto, es decir, desde dónde se está hablando de esto. No estamos hablando de Colombia, por ejemplo. La realidad en Colombia puede que sea otra o muy parecida, pero están haciéndolo desde España. Y además de eso, hemos sustentado en unos estudios iniciales que se muestran. Estos no vendrían siendo argumentos, esto vendría siendo estudios que fundamentan el contexto desde el cual se está hablando la temática.
¿Listo? Aquí, por ejemplo, sigue hablando de otro tipo de contextos, etc. Entonces, fíjense, este párrafo ya como tal y el que sigue ya definen qué es lo que va a ser el texto. Están hablando de un caso en específico, el de las chicas malas, en fin, y aquí dice, este caso ejemplifica cómo la utilización del lenguaje y la comunicación juegan un papel central en las relaciones afectivas y sexuales de los jóvenes y adolescentes. Aquí ya nos está dando el tema. La utilización del lenguaje y la comunicación juega un papel central en las relaciones afectivas y sexuales. Sigamos. De hecho, las situaciones que se vivieron en el Instituto Americano, que es el ejemplo el que se está poniendo, evidencian el impacto y la violencia que ciertos usos del lenguaje pueden generar. Ya nos está diciendo, ya no es solamente la utilización del lenguaje en los jóvenes, sino el impacto que la violencia de ese lenguaje puede generar. De este modo, cuando se aborda este tipo de problemáticas, es indispensable analizar las interacciones comunicativas. Fíjense, el propósito del artículo, ¿cuál es? En este artículo analizamos cómo los actos comunicativos existentes en las relaciones afectivos sexuales de los y las adolescentes pueden promover la perpetuación o bien la superación de la violencia de género. Este es el propósito central de este texto. Y en la introducción de entrada ya te lo están diciendo. Además, aquí dice, este análisis se realiza con base en la investigación. Aquí ya hay otra perspectiva desde donde se va a trabajar. Finalmente dice, en este artículo, fíjense cómo se va a abordar. En este artículo presentamos inicialmente un estado de la cuestión sobre las investigaciones y teorías existentes. Seguidamente nos centramos en la metodología llevada a cabo. Y por último, dentro del apartado de resultados, nos centramos en aquellos elementos más relevantes. No me detengo a revisar qué es lo que habla el texto porque eso no nos interesa ahora. Lo que quiero que vean es que la introducción de entrada es como una recapitulación o el recoger lo que se va a tratar el texto. Y de hecho, se dice que la introducción es lo último que se escribe. Fíjense, no se empieza escribiendo la introducción, porque la introducción lo que hace es recoger la manera en cómo fue abordada la temática. La introducción se escribe al final para poder tener una claridad general o el panorama completo de lo que sí se va a hacer, digamos, dentro del texto. Lo que sí debemos tener previo es el desarrollo de la preescritura, es decir, cuál es la tesis, cuál es la pregunta, cuáles podrían ser los argumentos que podríamos utilizar. Y la introducción se escribiría al final para, a partir ya de toda la estructura total del texto, poder situar al lector en lo que se quiere expresar. Bien, luego tenemos el segundo punto que es el desarrollo. El desarrollo vendría siendo esa construcción textual ya del ensayo, la manera en la que vamos a responder la pregunta y defender la tesis. Ustedes se dieron cuenta que además de eso consta de un argumento principal, es decir, el enfoque desde donde se va a trabajar este tema. Si, por ejemplo, en el tema que yo les mostré del lenguaje en los jóvenes y adolescentes, el enfoque principal que se está trabajando es el enfoque de la violencia de género. No vamos a hablar del lenguaje para hablar acerca de qué bonito se hablan los jóvenes o para hablar acerca de lo cursi que puede ser una carta de un joven. El enfoque principal o el argumento principal es cómo el lenguaje sexista puede generar violencia de género. Y eso es súper fundamental cuando ustedes escriban un ensayo. Encontrar el argumento principal, es decir, la idea de la cual ustedes se van a basar para responder a la pregunta que se hicieron y defender la tesis que están planteando. Cuando nosotros decimos tesis o esa tesis que se ha planteado, básicamente vendría siendo lo que la postura que usted tiene frente a la temática. Ya no es solamente una postura opinativa o de opinión, sino que se va a desarrollar para que quede claro que tal como usted lo dice en la tesis, así es. Si yo en la tesis digo, el lenguaje sexista usado por los jóvenes perpetúa o mantiene la violencia de género, esa es una manera en la que yo puedo opinar. Ah, bueno, sí, creo que eso podría ser así. Pero si yo argumento y encuentro a alguien que diga lo mismo, encuentro ejemplos de eso que se está haciendo, encuentro maneras de hacer analogías respecto de esto, presento las pruebas y digo, ya no solamente lo digo yo, ahora lo dice tal estudio y se dice por esto, esto y esto. Entonces ya no es mi opinión solamente. Ahora, es real
porque se ha afirmado así, de esta y de esta manera. Es súper importante. Y fundamental en el desarrollo, la diferencia entre la opinión y el argumento. Cuando un docente se da cuenta cuando el estudiante está opinando, cuando empiezan a hablar, esto nos invita a hacer una reflexión, esto nos lleva a tener claro, empezamos a dar como vueltas en torno al asunto y no damos como la idea clara con argumentos claros. Ya vamos a ver los tipos de argumentos. Importante que ustedes puedan decir a qué los invita, a qué los lleva a reflexionar. Pero entonces hacen toda una prédica de reflexión en el ensayo de por qué deberíamos tener en cuenta el uso de los signos de puntuación, porque es importante para los jóvenes. Además es importante porque Dios nos quiere y nos ama, y empiezan a meter a Dios en unos temas que no tienen nada que ver. Entonces es importante eso. No es la prédica, no es el mensaje de reflexión para mandar por WhatsApp, nada de eso. Aquí vamos a argumentar con rigurosidad. Ahora, si van a hablar de un tema religioso, por supuesto que hay que meter a Dios y por supuesto que hay que meter todas esas temáticas. Lo que quiero decir para que se entienda bien lo que acabo de expresar es que precisamente no demos vueltas ni reflexiones, digamos, que no tienen que ver con la temática de lo que se está tratando. Vamos a revisar rápidamente los tipos de argumentos. Ustedes ojalá puedan ampliar esta información cuando ya vayan a buscarlos. Y tienen que ver con lo siguiente. Hay un tipo de argumento que se llama causa-efecto. Son aquellos que buscan explicar una cosa argumentando a partir o acerca de sus causas. Por ejemplo, ¿quién me ayuda a leer este ejemplo que está acá? No se peleen por hablar. Yo, profe. Dale, dale. Causa-efecto. Según Winston, Léete el ejemplo, solo el ejemplo. siempre es posible que las personas lleguen a tener una mentalidad abierta o al menos tolerante, debido simplemente a que están cansadas de argumentar. Quizá como señala Matthew Arnold, solamente quieren dejar que la larga contienda cese. Entonces, fíjense, hay un argumento de causa-efecto. ¿Qué significa causa-efecto? Significa que esa cosa está sucediendo a causa de. Entonces, por ejemplo, tenemos unos presidentes que son corruptos. Todos los presidentes que hemos tenido son corruptos. Eso se debe a que puede que sean hijos de otros presidentes y aprendieron eso de ellos. Estoy diciendo ejemplos, digamos, banales, o sea, que no tienen nada que ver, pero pueden explicarse una cosa a causa de la otra. Es decir, ¿cuál es esa causa y efecto que genera eso que estamos hablando? Si, por ejemplo, nosotros decimos, los jóvenes y adolescentes se relacionan con lenguaje violento en sus relaciones afectivas. ¿A qué se podría deber esto? Es un argumento que ustedes pueden utilizar para defender eso, es una manera de poder explicar por qué usan lenguaje violento, quizás se deba a que en casa también han recibido lenguaje violento y es la manera de reproducirlo en la sociedad. Lo que sucede en casa se reproduce en las relaciones afectivas. Lo que sucede en la familia se reproduce en las relaciones afectivo-sexuales. Esa es una manera de argumentar causa-efecto, es decir, poder encontrar cuál es esa causa que lleva a eso que está ocurriendo. Es importante empezar a identificar cuáles son esas causas que podrían estar generando ese problema y que van acorde a la tesis que ustedes están diciendo. Si, por ejemplo, decimos que vamos a hablar acerca de el matrimonio igualitario. Vamos a hablar acerca del matrimonio igualitario. Ustedes van a tener de tesis que todas las personas deberían tener el derecho a casarse porque todos somos iguales, ¿sí? Ahora, vamos a poner un argumento de causa-ejemplo. ¿Por qué todos somos iguales? Pues los derechos humanos dicen que todos somos iguales, somos libres, y aquí no hay una forma de poder distinguir porque se es homosexual o porque se es lesbiana, entonces no pueden tener acceso a esos derechos. Hay una causa inicial y es que la Carta de Derechos Humanos no plantea una diferenciación entre hombres y mujeres por su orientación sexual o por su identidad sexual. Entonces no podríamos decir que alguien no tiene derechos simplemente porque tiene una orientación sexual distinta.
Esa es una manera de argumentar con causa-efecto. Ahora, podemos decir otro tema a nivel comportamental. Vamos a hablar en un ensayo acerca de la educación presencial. ¿Por qué es importante la educación presencial? ¿Cuál es la razón por la cual la educación presencial debería regresar? Nosotros vamos a decir, es necesaria la educación presencial porque además la educación a lo largo del tiempo ha venido siendo, digamos, en ese término de relación presencial. La mamá con el niño que le enseña a caminar se hace presencial, la mamá con el niño que le enseña a hablar se hace presencial, y eso debería replicarse en el estudio ya formal de algunas ciencias, las ciencias naturales presenciales, porque nuestra manera de relacionarnos como seres humanos es a partir de lo kinestésico, es decir, de lo físico, ¿sí? Es una manera de dar argumentos causa-efecto. Estoy poniendo ejemplos que incluso si yo después los puedo revisar, digo, estoy diciendo locuras. Pero lo que quiero decir es, encontremos cuáles serían esas causas y los efectos que podría estar generando esa temática que estamos abordando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya voy terminando, no se preocupe. Bien, otro ejemplo. Las analogías. Es una relación de semejanza que se establece para dar dos cosas distintas. Entonces, como cuando ustedes dicen, aquí les pongo un ejemplo, la pintura es al pincel lo que la música es a los instrumentos. Yo puedo decir también, el amor es a los perros lo que para ellos es la comida. Entonces, básicamente es hacer analogías, es decir, si usted, por ejemplo, está hablando del lenguaje sexista con los niños o los adolescentes, usted puede decir, el lenguaje sexista es parecido a cuando una persona le pega a alguien y ese dolor le permanece a la persona para siempre. Es una manera de poder dar una comparación que fluya un tipo de semejanza para que la persona pueda entender la dimensión de lo que está hablándose. Si yo voy a hablar acerca del cuidado del agua y de los ríos en Colombia, es tan importante cuidar los ríos, así como cuidamos el aire, porque de los ríos proviene la vida, tal cual como proviene la vida del aire. Es decir, tratar de generar esas semejanzas entre una temática y otra, de manera que la persona pueda comprender la dimensión de lo que se está hablando en el texto. Y estos argumentos son tan valiosos porque permiten una... ¿cómo decirlo? Que el autor recurra a la creatividad, a la imaginación, además de eso, a las experiencias concretas que tiene, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, regálenme un tema de los que ustedes están hablando en su tema de preescritura. Por ejemplo, Johnny, ¿qué colocaste con tu grupo en el trabajo de preescritura? Voy, profe. Profe, nosotros pusimos que cómo afecta la adicción al trabajo en la vida de las personas. ¿Cómo afecta qué? ¿Cómo afecta la adicción al trabajo en la vida de las personas? ¿La adicción a qué? Cualquier tipo de adicción. Eh, Johnny. O el grupo, no sé, cualquier tipo de adicción. Profe, es la adición al trabajo. Ok, la adicción al trabajo. Muy bien. Entonces, ustedes si ustedes están trabajando un tema como la adicción al trabajo, una analogía puede ser buscar otra adicción que tenga como esas mismas características de lo que puede generar en una persona. Y el argumento por analogía sería decir, la adicción al trabajo es tal parecido como a la adicción a una droga porque genera esto, esto, esto y esto y se evidencia en el trabajo la deficiencia, la desconcentración, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera de poder argumentar lo que estamos diciendo a través de unos ejercicios de analogía. Entonces es fundamental eso. Ahora, delimiten sus trabajos que no sean tan generales. Entonces siempre muy concretos, ¿listo?
Bien, continúo acá otro tipo de argumento. Los argumentos de autoridad. Se usan los argumentos de autoridad cuando se considera que algo debe ser aceptado o realizado debido a la autoridad de quien lo dice y lo propone. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar acerca del cuidado de los niños en la pandemia, durante la pandemia. Y digo, hay que cuidar a los niños porque son la base de nuestra sociedad, hay que cuidar a los niños porque tienen unos derechos fundamentales. Pero el ICBF, que es una organización institucional, que es autoridad referente a la infancia en Colombia, ha dicho que es necesario que la política en Colombia vuelque su mirada a la atención a la primera infancia. Ya no lo digo yo, lo está diciendo una autoridad, es decir, una persona, en este caso una institución de la que tiene el recorrido, el conocimiento acerca de eso. Por ejemplo, en el caso de la adicción, muchachos, el Colegio de Médicos de Colombia ha asegurado acerca de la adicción, o la Asociación de Adicciones, no sé, estoy hablando de locuras, la Asociación de Adicciones en Colombia ha dicho que la adicción por el trabajo es esto, esto y esto. Entonces, buscar esos referentes de autoridad que tienen que decir algo acerca de eso o que ya han dicho algo acerca de eso y que podemos tomar esas ideas, presentarlas en nuestro texto para afirmar lo que nosotros estamos diciendo. Ojo, no al revés. No es que nosotros buscamos la información para que esa información que nos dio resuelva todo lo que queremos decir. No, es para sustentar, darle peso a lo que ya nosotros hemos dicho. Ojo con los argumentos de autoridad. No es para que me llenen el ensayo de citas, de textos y de investigaciones y demás. Es para que ustedes, a partir de una lectura juiciosa de algo, como un texto de una investigación o lo demás, ustedes puedan extraer datos que les permitan sustentar y darle peso a lo que ya han dicho. No es una suma de citas. Ojo con eso. Los argumentos de autoridad no es venir, pegar citas, pegar citas, sin que eso tenga como una claridad o una importancia, y eso es fundamental. ¿Listo? Ya vamos a revisar de dónde sacamos, a ver si nos alcanza el tiempo. Si no, pues se los envío. Argumento por ejemplificación. Son esos argumentos que usamos en los que se construye a través de representación de ejemplos. De manera que el receptor capte la idea de lo que se está argumentando a partir de unas ejemplificaciones. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de un tema como la adicción en el trabajo, pues yo puedo dar unos ejemplos de esas adicciones, qué es lo que hacen esas adicciones. Entonces, por ejemplo, digo que en el caso de fulanito de tal, un caso reconocido, se dio esto, esto y esto, y es importante, por ejemplo, esto y esto. Sí, aquí tengo un ejemplo que nos puede servir. Si argumentamos que los golpes de Estado suelen ser protagonizados por militares, y decimos que ocurrió así en Venezuela en el 92, así también en España en el 1936 y en Chile en 1973, estamos realizando un argumento por ejemplificación. Es decir, si yo digo, la violencia se da en casa, por ejemplo, en tal noticia se vio esto, en otra noticia se vio esto, y en esta otra noticia se dio esto, lo que estoy diciendo es fundamentando mi tesis, mis argumentos, basados en unos ejemplos que dan fe o dan hechos de lo que está ocurriendo a partir de lo que he dicho. No sé si eso es claro. Y deben ser varios ejemplos, no uno solo, o puede ser un solo ejemplo. Pueden ser o un ejemplo. O pueden ser 3, o pueden ser 2. Lo importante es que dé peso a lo que ustedes están diciendo. Eso es lo esencial. Que no se vayan a alargar ahora dando un montón de ejemplos, pero pueden ser de 2 a 3 ejemplos, muy concretos, muy específicos. Sea por esto, y esta razón. Por ejemplo, el caso, no sé, vamos a hablar acerca de la corrupción en soledad. Entonces vamos a poner unos ejemplos. Es evidente la corrupción en soledad. Por ejemplo, en el caso de fulanito de tal que se robó tanto, como se expresó en el tiempo tal, la persona robó tantos millones de pesos. Otro ejemplo que da luz acerca de esto, el robo de tal y tal en colegios. O sea, que ustedes puedan ver cómo esa información que ustedes están buscando, por ejemplo, le da peso a lo que ya han dicho, sin que sea tanta información. No llenen el ensayo de tanta información, por ejemplos. Porque ustedes pueden usar incluso, un muy buen ensayo usaría todos estos tipos de argumentos, ¿sí? Y le daría un peso fundamental.
Bien, y termino la parte de la conclusión diciendo que la conclusión no es solamente la recapitulación de lo que se dijo en todo el texto. Es decir, no quiero que en la conclusión escriban lo que ya dijeron en el texto, sino a qué lleva ese desarrollo que hicieron en la parte del desarrollo, a qué los llevó, a qué ideas nuevas los llevó. Si dijimos que la pregunta era, ¿cómo afecta la adicción del trabajo a las personas? Entonces la conclusión debe ser, ¿qué es esa idea nueva a la que ustedes llegaron después de haber hecho todo ese recorrido? Ojo, la conclusión tiene que ir muy en línea con la tesis. No puede ir en contravía o en contradicción. La conclusión básicamente es la reafirmación de lo que la tesis ya ha dicho. ¿Sí? Y es la oportunidad también para hacer el cierre del texto. Voy a pasarles aquí algunos recursos que les van a servir. No sé si se los envío con Luz Vilma, puede ser, o aquí mismo por el... Vamos a mandárselos aquí mismo por el... regálenme un segundo. Se los mando aquí o se los subo al aula también. Este es lo que están viendo ahí son una... ¿qué pones ahí, Luz Vilma? Bueno, ahí nos comparten luego de qué se trata. Profe, es que eso lo colocamos en el ensayo de nosotros. Entonces, en la preescritura, pues quería preguntarle si este es uno de ejemplificación, como el que estaba explicándonos ahora. Ajá. Exacto, es un tema por un ejemplo que se está presentando. Tendría que revisar bien el tema que ustedes van a trabajar, pero es un ejemplo. Bien, este tema de los conectores, fíjense, léanlos bien porque básicamente nos ayudan a conectar un párrafo con otro, una idea con otra, a partir de la relación en que hay entre uno y otro. Si, por ejemplo, yo voy a aclarar lo que se ha dicho antes, voy a decir, como se ha dicho, antes de empezar la idea, como se ha dicho, con esto quiero decir, en otras palabras. Si yo quiero adicionar una idea nueva, digo, además, asimismo, adicionalmente, más aún, por otra parte. Si quiero cambiar la perspectiva entre un párrafo y otro, con respecto a el siguiente aspecto son los conectores, es decir, son esas pequeñas frases con las que inician los párrafos, si se pudiera decir así. O esos ganchos que hacen que un párrafo con el otro no se pierda. Porque si ustedes están hablando de una cosa antes y después empiezan hablando de otra, no me dan la idea de que cambió algo. Y aquí hay como varias relaciones. Si van a dar conclusión, los conectores para dar conclusión, para contrastar algo, para ejemplificar. Entonces, por ejemplo, si van a dar un ejemplo, así por ejemplo, el siguiente ejemplo sirve para este ejemplo, con este ejemplo basta para ilustrar mejor, pongamos por caso, sírvase de ejemplo esto, para hacer énfasis, ¿sí? Entonces, revísense esto porque esto le va a dar al texto una cohesión. Cuando hablamos de cohesión es que haya relación entre un párrafo y otro, entre una idea y otra. Entonces, por ejemplo, cuando van a contrastar algo, sin embargo, esto y esto, o cuando van a enumerar inicialmente, seguidamente, finalmente, primero, segundo, tercero, por último. Entonces, revísense esto. Y finalmente, un lugar donde ustedes pueden empezar a hacer las búsquedas y es Google Académico. Ustedes colocan Google Académico y aquí les van a salir cualquier cantidad de textos. Entonces, por ejemplo, adicción en el trabajo, al trabajo. Entonces aquí el concepto, perspectivas actuales de la adicción al trabajo. Entonces si yo le doy aquí a abrir, aquí me va a salir un texto. Bueno, se me descargó. Busquemos uno que me abra aquí esto, me va a abrir. La adicción al trabajo en las organizaciones. O si quiero, por ejemplo, la adicción al trabajo en Colombia. Entonces aquí me va a dar en el contexto colombiano qué es lo que se ha hablado acerca de las adicciones, por ejemplo, en el caso de los chicos. Entonces miren, aquí hay un texto en el que la chica habla, les da un resumen, la introducción de qué es lo que está hablando, unos objetivos. Fíjense que lo bonito también de buscar en Google Académico es aquí la bibliografía. Cuando ustedes encuentren textos, váyanse también a la bibliografía para saber esa persona
de qué es lo que, de dónde, por ejemplo, cuáles son sus argumentos de autoridad, quién los está diciendo, ¿sí? Aquí tiene algunos autores. Entonces, importante que eso lo revisen. Y de ahí pueden sacar esa información. Por ahora, como digamos, no hemos revisado a fondo el tema de las normas APA, y yo seguramente ustedes ya lo han visto, pero que lo que quiero es que no sea motivo de perder el trabajo por un tema que no se ha entendido bien. Entonces vamos a dejar el trabajo en la parte de bibliografía. Simplemente, si ustedes tomaron la información de acá, me ponen el enlace para saber que de ahí se tomó la información. Cualquier cosa que copien y peguen, pongan la información ahí para que no se vea que se traten sobre todo ¿cómo se llama eso? De parafrasear, es decir, de tomar en sus propias palabras la información que han leído para que no se convierta eso en plagio. Ahora, ustedes también pueden buscar en Uniminuto, biblioteca.uniminuto.edu, y ahí, aquí colocan, no sé, adicción en el trabajo. Y aquí ya la universidad les va a votar qué trabajos hay, la relación entre la irritación laboral y la adicción al trabajo, en fin. Importante que usen la biblioteca de la universidad también porque pues para eso está, para que ustedes la usen, ¿listo? Finalmente, ¿cuál es el trabajo que van a entregar final del próximo corte? Que si no estoy mal, déjenme yo reviso para no decir una barbaridad, deben entregarlo no, todavía no está la fecha. Ya les digo la fecha. Les propongo que me lo entreguen el día miércoles 8 de septiembre, ¿les parece? Después de la clase, o quieren antes de la clase. No, después de clase está bien. ¿Listo? Entonces, miércoles. Entonces, ¿qué van a entregar? Van a entregar un trabajo, ensayo, con temática libre, basado en lo que ya hicieron en la preescritura, es decir, no se pongan a inventar más a partir de eso y con la información que recibieron hoy. Un ensayo con temática libre de 3 a 4 páginas, mínimo 3, máximo 4, y debe presentar la siguiente estructura. La portada no cuenta como página, ¿no? No me pongan a doble espacio, pónganlo a 1.5 y letra 12. He visto trabajos que me ponen de letra 18 y yo digo como que no tiene sentido. Letra 12, cualquier letra que a ustedes les guste, y espacio 1.5. Portada, es decir, con las personas que, digamos, la información general de las personas, el título del ensayo, ojo, no hablamos aquí del título, pero el título tiene que ser, digamos, llamativo en el ensayo. El título tiene que ser, que de entrada no diga qué es lo que se va a hablar, pero sí que llame la atención. Debe tener la introducción. No quiero que me pongan ahora subtítulo introducción, subtítulo de desarrollo, subtítulo de conclusión. No, quiero que hagan el desarrollo del texto de largo, que yo pueda evidenciar en dónde cambia la introducción al desarrollo sin que ustedes me pongan un subtítulo para eso. De eso se trata la lectura también del lector, la capacidad del lector de saber hasta dónde va la introducción y dónde empieza el desarrollo. ¿Qué debe llevar la introducción? La tesis, el planteamiento de la problemática y cómo se va a desarrollar el trabajo durante el ensayo. El desarrollo debe incluir los argumentos principales, los subargumentos, contraargumentos y refutaciones basados en los tipos de argumentos que vimos hoy. ¿Listo? La conclusión y un listado de fuentes o bibliografía para entregar el miércoles 8 de septiembre. Más, se los voy a... Bueno, grupos de trabajo o individual.